hacer, pues no sé si son unas preguntas o unas reflexiones o una mezcla de ambas cosas. Y quería empezar por un desahogo. Me gustaría decir algo así como que si yo fuera funcionario del Ministerio de Economía o de uno de los distintos organismos reguladores, probablemente no estaría aquí porque me habría cortado las venas hace bastantes meses, por pura vergüenza. Y creo que me las habría cortado con independencia de si viviera en este país o en casi cualquier otro de nuestro entorno, porque realmente la actuación de los otros gobiernos comparables y de los organismos reguladores de esos países pues no ha sido mucho más brillante. En el caso nuestro, como ciudadano español, pues la depresión se agudiza porque realmente la dejación de funciones que ha hecho nuestro ministro de Economía desde hace muchos meses y la desfachatez con la que se ha venido produciendo nuestro presidente del gobierno, realmente la comparecencia hace un mes en el Parlamento fue lamentable, pues como digo, agudiza esa depresión mucho. Me gustaría también comentar el plan, no se ha comentado con detalle, pero a mí me ha llamado la atención también algunas cosas del plan de choque anunciado ayer por el presidente del gobierno, cuya comparecencia también me sorprendió porque con su desparpajo habitual, para empezar ya no deja de ser sorprendente que el plan de choque que ha anunciado es ni más ni menos que una copia del plan americano, de su denostado y perverso enemigo americano, y cuando anuncia un plan pues es simplemente una copia, y yo creo que una copia mala, de eso sabréis vosotros más y me gustaría también que comentarais. Pero con su desparpajo habitual habla de por cierto, un volumen, habilita un fondo de 50.000 millones de euros que después de haber hablado durante muchos meses de la solidez de nuestro sistema económico y en particular de nuestro sistema financiero, resulta que el fondo que habilita, que alguno de los ponentes comentaba que era pequeño, a mí no me lo parece porque es comparable al fondo que ha habilitado la Reserva Federal Americana, si tenemos en cuenta que el volumen de la economía americana es 10 veces el de la economía española. Por lo tanto, es absolutamente equivalente. Pero además tiene la desfachatez de presentar este fondo para, me parece que, reproduciendo palabras textuales que antes intentaba recordar para no equivocarme, creo que hablaba de que se iba a dedicar a activos no ya sanos, porque recuerdo que el fondo que habilitó la Reserva Federal Americana, la Reserva Federal o el Gobierno o el Congreso reconoce que va destinado a activos polucionados. Pero nuestro fondo, mira tú por dónde va destinado a activos sanos. Y no solo sanos, sino que creo que el presidente dijo activos de la máxima calidad, lo cual me parece asombroso porque si son de la máxima calidad me pregunto qué problema hay para colocarlos en el mercado. Por lo tanto, es altamente dudoso que vaya a dedicarse a activos de la máxima calidad. Y espero, por lo tanto, que se exija, hago una sugerencia en este sentido a UPyD, que se exija que haya total transparencia, puesto que me temo que esto nos va a costar, no es obvio que nos va a costar nuestro dinero y que vamos a cambiar deuda privada por deuda pública. Una pregunta en este sentido es precisamente que no sé si este mecanismo va realmente a resolver los problemas de liquidez, porque como muy bien decíais algunos antes, ya existe en el propio presupuesto una previsión de emisión de deuda notable y todo sale al final de los mismos bolsillos, y si además este plan, no sé si lo leo bien porque no soy un experto, pero va también a traducirse en una suscripción importante de deuda, pues no sé de dónde va a salir la liquidez. Ministro de Economía. Bueno, es que el ministro de Economía ha seguido una política tradicionalmente, mientras ha sido ministro, de no hacer nada, y entonces creía que no haciendo nada ya le solucionarían el problema. En realidad creo que el ministro de Economía se ha equivocado en todo
menos en una política, que es justamente la política de financiación territorial, que justamente él ha planteado no hacer nada, y eso por el momento es mejor que aceptar lo que quiere el gobierno de Cataluña. Por cierto, es lo que no le ha gustado al PP, una cosa sorprendente, pero en fin. Bueno, lo del plan de choque es que, claro, todavía no sabemos en qué consiste, pero, en fin, por las cosas que se han oído, uno podría pensar, bueno, y si resulta que los 50.000 millones los suscribe la banca para mejorar su solvencia, y, en fin, se quedan con eso y encima le transfieren los activos deleznables, porque los mejores no se los van a transferir al gobierno, y efectivamente sustituimos, digamos, convertimos al gobierno en un gran propietario inmobiliario, dueño de activos que no pueden bajar de precio, con lo cual no mejoraremos la asignación de recursos al sector y tú estarás fatal dentro de unos años, ¿no? O sea que, digamos que en el planteamiento actual podrían darse diversas hipótesis, y algunas de carácter perverso son perfectamente posibles. Credibilidad del presupuesto. Es que el presupuesto no tiene ninguna credibilidad. Es que yo os invito a que leáis los papeles que ha hecho el gobierno. Yo es que viniendo aquí, como me ha pedido Rosa Díez que me meta a fondo en el presupuesto de defensa, pues me he metido a fondo en el presupuesto de defensa, y claro, la proclamación que hace el gobierno en el presupuesto de defensa es: queremos mejorar la dotación de las Fuerzas Armadas, aumentar la plantilla de las Fuerzas Armadas, en fin, y hacer un ejército más potente y más moderno, y le bajan el presupuesto. ¿Cómo se puede tener más plantilla, los carros de combate, los misiles, los no sé qué, cada vez con menos dinero? Pues esto no es comprensible. O sea, algo falla, o falla los números, o falla la proclamación de intenciones. Y bueno, no saldremos de la crisis si no hay un montón de reformas.